Dios quiere forjar de vos a alguien que consigue victorias. Dios quiere hacer de vos alguien que conquista, alguien que alcanza metas, que alcanza proyectos y que con esas metas y esos proyectos alcanzados le das gloria a Dios. ¿Sabías? Dios no te quiere dejar tal y como estás. No es que vos podés decir en un punto más o menos cumplir los objetivos que tenía en mi vida, tengo mi casa, tengo mi coche, tengo mi familia, me quedo acá. No, Dios quiere que vos puedas alcanzar más cosas. Dios quiere hacer de vos alguien que constantemente está alcanzando victorias y que con esas victorias bendecir a otros, hacerle el bien a otras personas y también y sobre todo darle gloria a Dios. Cada vez que vos te acercás a Dios, Dios te impulsa a hacer de vos alguien por lo menos un poco mejor. Vos y yo no nos podemos acercar a Dios y estar efectivamente delante de Dios y decir, yo así con mi vida estoy bien, no tengo que acomodar nada. No, no es como el amigo que por ahí, que todos tenemos, sobre todo si lo conocimos de chico, que nos acepta tal cual somos y ese amigo cuando después de grandes nos volvemos a juntar, nos ve como somos y nos acepta tal cual somos y nos dice, estás bien así. ¿Viste? Los amigos generalmente que conocimos de chicos, sea como sea que estemos, nos van a aceptar y van a poner de su empatía de su lado. Dios nos acepta, sí. Nos recibe con los brazos abiertos, sí. Pero nos dice, así como estás te tenés que quedar, no. Cuando vos te acercás a Dios, Dios dice, en estas cosas tenés que crecer, en estas áreas tenés que corregirte. Y es por eso que hoy la palabra que Dios nos quiere hablar a todos es sobre vencedores. Dios quiere a vos y de tu persona ser alguien vencedor. Y cuando vos y yo pensamos en quién es un vencedor, ¿es alguien que está estático? ¿Es alguien que está en el mismo nivel? No, es alguien que aunque sea de a poco, va creciendo, se va fortaleciendo, va madurando, va avanzando. Y para reflexionar sobre esto es que hoy yo quiero ir y voy a agarrar algunos versículos de, como te dije, de Primera de Samuel y vamos a ver la vida de alguien que aprendió a ser vencedor y que aprendió a vivir en victoria. Siempre que vos y yo leemos la Biblia, o mejor dicho, no siempre, pero ¿cuántas veces nos pasa que leemos la Biblia, sobre todo de los personajes más conocidos, y decimos, aquel persona está allá arriba, ¿no? Cuando vemos a Moisés que hablaba cara a cara con Dios, decimos, ese para mí es un nivel inalcanzable, ¿o no? ¿O nunca pensaste eso? Bueno, ahora vamos a ver a David cuando tenía entre 15 y 17 años y enfrentó a Goliat. ¿Y cuál es nuestra primera reacción al decir, si yo tengo un gigante de 3 metros y medio enfrento, yo no podría enfrentarlo como David? Es decir, al leer la Biblia muchas veces cometemos el error de pensar que el otro es un nivel inalcanzable. Y la Biblia en esto es clara, la palabra de Dios esto es clara. Todos esos personajes son igual que vos. Todos esos personajes tenían las mismas luchas que vos, las mismas tentaciones que vos, la misma incredulidad que vos muchas veces y fallaban en las mismas cosas que fallás vos. Amén. Aunque capaz que no eran adictos a TikTok o Instagram, eran adictos, no sé, a otra cosa. Pero la misma debilidad expresada de forma diferente la tenían. Y es por eso que vamos a aprender de alguien que aprendió a tener victoria y a ser un vencedor, porque Dios lo llevó a eso. Pero ese alguien era igual a vos. Estuvo el pueblo de Israel siendo amenazado durante unos 40, 50 días, no me acuerdo exacto, creo que eran 40. Bueno, en el capítulo ahí vos lo podés revisar. Bien, ¿por qué eran amenazados? Por un paladín enorme que se llamaba Goliat, que se paraba enfrente a unos 300 metros del ejército rival, iba al medio del valle que separaba los dos ejércitos del pueblo de Israel, del pueblo de los filisteos, del cual era este paladín enorme Goliat, y le decía, ¿para qué vamos a matarnos entre todos? Estoy parafraseando. Venga uno y peleemos mano a mano, y el que gana ese ya es campeón. Era como el gol gana, ¿viste? Era una trampa así. Bueno, y estuvieron 40 días el pueblo de Dios siendo amenazado. Llegó David porque lo mandaron, como era chico todavía para pelear, para ser soldado, lo mandaron después de 40 días a llevarle un poco de provisiones para sus hermanos que eran más grandes y sí estaban enlistados en el ejército. Y escuchó eso. Entonces
David dice, yo voy a enfrentar a ese paladín enorme. Y le dicen, pero vos sos un muchacho, no tenés experiencia en pelea. Y David, ¿qué es lo que dijo? Yo cuidaba las ovejas y las cabras de mi papá, y cuando venía una fiera a arrebatarlo, ya sea un oso, sea un león, yo le hacía frente, no me arrugaba, le hacía frente y le tiraba piedra y le tiraba piedra hasta matarlo. Qué impactante es esto. Y es lo que dice, la conclusión de todas estas experiencias la termina diciendo David, pero es algo que asume para él, para el pueblo de Dios y por ende para él, pero porque ya tenía práctica en esto. Mirá lo que dice el versículo 37 del capítulo 17 de Primera de Samuel. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Mirá qué impactante. En esta frase, David estaba resumiendo un proceso que él ya venía trayendo desde hace tiempo. Es un proceso que lo había forjado con decisiones reiteradas y el hecho de estar enfrentándose constantemente a las adversidades que se le aparecían en su trabajo como pastor. Y lo que termina asumiendo, lo que indirectamente podemos asumir desde estas frases, es que David había trabajado en su identidad. Entonces el primer concepto, lo primero que vos y yo necesitamos para ser los vencedores que Dios está planeando de vos, es trabajar en nuestra identidad. Qué impactante que es esto. Los estudiosos de la autoestima dicen, antes casi todos los estudios decían como que primero que la autoestima es algo que sucede exclusivamente internamente y después uno termina haciendo como consecuencia lo que siente. Pero los estudios posteriores más actualizados terminaron diciendo no, que mínimamente la autoestima depende 50% de lo que uno hace. Y el otro 50%, o incluso un poco menos, dándole más prioridad a lo que uno hace, la autoestima se alimenta, en segundo lugar, de el diálogo interno que nos decimos a nosotros mismos. Es decir, que la autoestima se construye de lo que haces, 60-70% hasta diría, y 30-40% de lo que te decís a vos mismo. Con esas dos cosas bien alimentadas, bien enfocadas y bien trabajándola, vos podés subir tu autoestima y podemos nosotros trabajar sobre nuestra identidad también y de a poco ir alcanzando la identidad que Dios tiene de vos, lo que Dios dice de vos. ¿Por qué es que se construye? Porque David, reiteradamente, peleando contra osos y contra leones, es obvio que tu autoestima va a subir. ¿Me seguís? Es obvio que ya no, si te veías débil, al primer león que matás, claro, se lo contás a todos tus amigos, a todos tus hermanos y decís, no era así, era así, pero tu autoestima naturalmente sube como producto de lo que haces. Es por eso que si vos querés subir tu autoestima o mejorar los aspectos de tu identidad, ¿qué es lo que tenés que hacer? Tenés que empezar a hacer todo lo que estarías haciendo si tuvieses la autoestima allá arriba. Y después de una semana haciendo todo eso, decime si no mejoraste en autoconcepto. Porque la autoestima es un subproducto del conjunto de todas las decisiones que uno viene tomando a lo largo del tiempo. Pero el otro aspecto, aunque es un poco más reducido, pero es altamente importante, es lo que uno se dice a uno mismo. ¿Por qué es más importante el primero? Porque cuando uno hace todo lo que tiene que hacer de la mejor forma, aunque no lo sienta de hacer, tarde o temprano vos te vas a terminar diciendo cosas a vos mismo positivas y no negativas. Y eso lleva a subir a la autoestima. Ahora, esto es necesario, trabajar en la identidad y en la autoestima, pero en la identidad que Dios tiene, la real, la verdadera, para poder ser vencedores. En David vemos que él había trabajado en su identidad, siendo fiel y protegiendo a sus ovejas y enfrentando las adversidades diarias que él tenía. Entonces, sería igual que nosotros, ¿viste? Por ejemplo, tenemos que hacer algo y no tenemos ganas o nos da miedo y nos vamos. Entonces, David era lo mismo. Se le aparecía el primer león
Si él se huía del león, su autoestima y su identidad de victorioso que hacía se iba para abajo. Pero si lo enfrentaba, obviamente su autoestima va a subir. Entonces lo que Dios quiere de vos y de mí es que podamos ser fiel y crecer en todas las cosas de a poco de lo que Dios te está pidiendo hoy. Si Dios te pidió hacer algo, empezá un poquito mañana y vas a ver que un poquito tu propia identidad, como vos mismo te percibís capaz de alcanzar cosas o no, aunque sea un poquito así, va a subir. Amén. Ahora, aunque todos estos aspectos son importantes, hay otro aspecto que tiene que ver con lo que uno se dice a sí mismo, como dije. ¿Cuántas veces nos decimos cosas negativas a nosotros mismos? ¿O cuántas veces al cometer un error, que puede ser real ese error, una falencia real percibida, decimos, yo soy un fracaso, esto no me salió, acá fallé? Mirarse a uno mismo para reconocer las propias falencias con la intención de querer mejorar y de decir voy a hacer esto en concreto, está bien. Pero ¿cuántas veces nos pasa que nos encerramos en ese diálogo interno, en lo que nos decimos a nosotros mismos y empezamos a sobremeditar sobre nuestros propios defectos? Y ahí generalmente cuando pasamos demasiado tiempo meditando sobre los defectos, que hay que hacerlo un poco, pero cuando pensamos 3 horas sobre los defectos, y claro, te vas a terminar sintiendo peor, tu identidad de victorioso no va a crecer. Entonces, con los defectos personales, ¿qué hay que hacer? Hay que confrontarse a uno mismo, reconocerlo y no pensar más sobre eso. Hay que hacer. ¿Me seguís? Hay que orar más, hay que tomar decisiones, hay que estudiar más, trabajar un poco más, hablarle un poco más a la esposa. Si uno se está peleado con la esposa y por eso dice yo soy un fracaso como marido, hay que reconocer el defecto y ya está, no pensar más, 5 minutos y accionar concretamente. Y sobre todo en las cosas que nos decimos a nosotros mismos, lo más importante de ese aspecto es decirnos lo que Dios dice de nosotros mismos. La mayoría de las veces, lo que vos mismo te decís de vos mismo, las conclusiones que sacás sobre vos mismo, no todas, pero la mayoría de las veces, no coinciden con lo que Dios dice de vos mismo. Dios siempre nos ve de una forma diferente de la que nos vemos nosotros. Cuando vos te mirás y decís estoy en el barro, estoy mal, esto no me salió, soy un fracaso, no soy capaz de hacer esto bien, Dios rara vez dice lo mismo de vos. Esto le pasó a la mayoría de los grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia, que yo te dije que lo miramos como si fuesen otro nivel. La mayoría de los grandes hombres de Dios tenían autoestima baja al principio, pero Dios le decía, vos no sos eso que decís. Eso que estás pensando de vos mismo no es tan así. Yo no digo eso de vos. Y es por eso que es tremendamente importante para vos y fundamental reconocer los propios errores y falencias, pero contrastarlos con lo que efectivamente dice Dios. ¿Y qué dice Dios de vos? Mira lo que dice en Romanos 8:37. No los hice buscar, pero está bien, lo repasamos rápido. Dice, haciendo cuenta de todas las tribulaciones, de todas las adversidades, de haber pasado hambre, pobreza, enfermedad, Pablo termina diciendo, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores de aquel que nos amó. ¿Qué es lo que Dios dice de vos? Vos ya sos vencedor. Hijo mía, no importa tanto que ahora estés en derrota o percibas que hay fracasos a tu alrededor. Yo digo de vos sos vencedor. ¿Cuántas veces nosotros al mirar nuestros errores y defectos no nos decimos esto? Bueno, está bien reconocer los errores y defectos porque eso nos ayuda a crecer. Pero después de reconocer eso, decir, bueno, ¿qué Dios dice de mí? Y Dios dice de vos que vos sos un vencedor. Yo pensaba, y una vez di este ejemplo, en Julián Álvarez, el jugador joven que está en el Manchester City, que ya salió campeón mundial. ¿Cuántos mundiales más tendrá Julián Álvarez? 4. Con toda la furia, 5 más podrá jugar si se mantiene en buena condición. Aunque en todos esos mundiales que viene, él salga eliminado en primera ronda y sea catalogado como un fracaso ese intento, ¿deja de ser un campeón mundial? No, ¿por qué? Porque ya ganó el mundial. Es decir, la victoria más importante hasta ahora que tuvo, o el partido más importante que tuvo hasta ahora en su carrera, ya lo ganó. Y es por eso que, sea como sea su carrera posterior, ya es un campeón
mundial, y eso no lo puede cambiar nadie, porque Él ya ganó el campeonato más importante. De la misma manera, ¿por qué es que Dios nos dice y te dice de vos, como leímos, que sos vencedor? Porque la batalla o la victoria más importante la obtuviste. ¿Y cuál es esa victoria más importante? El haber pasado a ser el hijo de Dios, el haber recibido a Jesucristo. Esa es la victoria más importante. No hay victoria más importante y más determinante para vos. Es más, mirá, es tan escasa esta victoria que si yo tuviese que decir, a juntar toda la población mundial y decir, ¿será que el 5% tiene esta gran victoria? Y yo creo que no, estadísticamente creo que no, que es menos del 5% de los que recibieron a Jesucristo y aceptaron la salvación y caminan con Dios efectivamente de verdad. Es decir, que vos tenés algo que el 97% no lo tiene. Y es porque es que esta victoria es más importante y que Dios dice que vos sos vencedor por esta victoria. Porque incluso gente que logra metas y logros impresionantes en la vida, en el mundo material, no es capaz de recibir al Señor. Gente que estudia una carrera de 7 años y se recibe con todo 10, que es una victoria impresionante, sí, es verdad. Aún así, no tuvo una victoria más importante, que es recibir a Jesucristo. Porque ¿qué determina más la vida y la condición de una persona? ¿Tener un campeonato mundial de fútbol? ¿Tener el título de posgrado ultra reconocido por toda la población que está bien? ¿O haber recibido a Jesucristo? ¿Qué es más importante para vos? Aún si uno pudiese ser victorioso en todo lo otro que es secundario, títulos, reconocimiento, estatus económico, aún así, si tiene eso y no tuvo la victoria de recibir a Jesucristo, seguiría luchando con despropósito en la vida, seguiría luchando con las mismas tentaciones, con la misma tristeza, con la misma falta de sentido y de valor en la vida. Pero en el momento en el que uno recibe, y que incluso si lo tuviésemos que ver en términos de dificultad, no es algo difícil, porque es recibir a Jesucristo con fe. Pero si lo vemos efectivamente de verdad, sí es algo difícil, porque el haber recibido a Jesucristo implica el haber renunciado a todas las otras posibilidades de vida que tenía uno. Es por eso que vos sos vencedor, porque la victoria más importante que Dios dice, la que te determina la eternidad tuya y con quién vas a caminar el resto de tu vida, la tuviste. Mirá si no vas a poder enfrentar un gigante. Mirá si no vas a poder conquistar cosas en el mundo material. Si la victoria más importante la tuviste, como Julián Álvarez ganó el Mundial, y en base de eso, aunque pierda todos los otros mundiales, sigue siendo un campeón mundial, vos sos un vencedor, vos sos un campeón. Porque Dios dice que lo sos en base a esa decisión. ¿Y qué es lo que vencimos? En 1 Juan nos enseña que uno al recibir a Cristo venció al mundo, a cómo funciona el mundo y cómo vive toda la gente, y venció al diablo. De esas dos cosas vos tenés victoria. Una persona, Messi, supongamos que, bueno, habla mucho de Dios, no sé el acercamiento que tendrá realmente Messi con Dios. Pero imagínate Messi, que tiene todos los trofeos. Él todavía no venció al mundo ni venció al diablo. Y vos que por ahí no tenés esos trofeos, si recibiste a Jesucristo efectivamente, venciste al mundo y al diablo. El diablo no te puede tocar y el mundo no te puede llevar a la derrota eterna, porque vos venciste al mundo. Es por eso que qué importante es ese diálogo interno que tenemos. Hay que hacer todo lo que tenemos que hacer como si tuviésemos la mejor identidad de vencedores y tomar decisiones así a largo plazo, pero por otro lado hay que decirnos a nosotros mismos lo que Dios nos dice. Y Dios mira de vos un vencedor. Pero es re importante entender que esto es un proceso. David había pasado un proceso durante años forjando su identidad y entendió que Dios decía de él que era un vencedor, pero lo forjó matando osos y lo forjó escuchando lo que Dios dice de él. Es más, generalmente cuando vos sacás conclusiones sobre vos mismo, le pifiás. Cuando vos decís, esto me salió mal, debo ser una mala persona, 95% de las veces esos juicios que hacemos sobre nosotros mismos está equivocado. Por eso tenemos que ir a la fuente. El único que tiene la posta, el único que tiene tu ADN real de tu personalidad es Dios. Y Dios dice que sos un vencedor. ¿Cuántos a partir de hoy van a empezar a trabajar un poco más sobre su identidad de vencedores? Amén. Muy bien. Lo segundo que necesitamos para vivir en victoria y efectivamente caminar en lo que ya somos, en el hecho de ser vencedores, lo vamos a encontrar en el versículo 40 del capítulo 17 del libro que ya les dije. Dice,
así. Cuando David fue a enfrentarse, ya empezó a bajar por el valle a encontrarse con Goliat, dice, tomó su bastón y fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en una bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Mirá qué impactante y qué revelador que es este versículo. Dice que ¿cuántas piedras agarró David? 5. Bien. ¿Y qué representan esas piedras? No, mentira, no representan nada. Esas piedras no representan nada. Bueno, ahora, si vos ya sos vencedor y sabés que tenés victoria, ¿por qué no agarrás una piedra? Si con una ya está, porque ya sos vencedor. Puede decir uno, ¿por qué agarró 5? Bueno, yo te voy a decir por qué agarró 5. Agarró 5 porque sabía que podía fallar. Y si uno falla, no importa, le tiraré otra, pero yo calculo, y esta es mi interpretación, que él tenía más o menos ya un margen de error y de acierto. Entonces decía, de 5, una se le ambó con la 100 seguro.